Faltando unos 10, 15 minutos de la clase, vamos a hablar del examen. Pero mientras tanto, quiero que vayan ustedes viendo de que el libro que vamos a llevar lo pueden descargar gratuitamente ustedes de acá, de esta dirección. Se llama Histología Humana, tercera edición, Alan Stevens. Este es un libro muy, muy bueno. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿sí? Acerca de este libro. Este libro es uno de los pocos libros que a mí me gustan dentro de la medicina. Yo que los he leído todos, ¿no ves? Ustedes recién están leyendo un libro, yo he leído todos los que existen. Y este es uno de los mejorcitos por lo que tiene estas características. Subtitulares, pies de figuras, y esto es lo importante, cuadros clínicos. Esto es lo importante para mí, los cuadros clínicos que tiene este libro, en los cuales nos dan ejemplos sobre cómo se relaciona la histología con la práctica clínica, o sea, con las enfermedades que ustedes van a ver posteriormente. Uno de los pocos libros que viene así, aparte de eso, que tiene sus preguntas de repaso, tiene la parte práctica, tiene los cuadros de conceptos avanzados, que son unos iconos así, en forma de estrellitas hexagonales, y esos son los conceptos avanzados, los conceptos claves que hay que saber. Hay otros que vienen con una llavecita, y así van a ir encontrando ustedes una serie de características únicas en este libro que los pueden descargar gratuitamente, o si no, también el ayudante Max lo va a pasar a todos ustedes, o si no, voy a ver para descargárselos en la plataforma Moodle, si acaso ustedes no pueden descargárselos por su cuenta. Histología, no te desconectes. Vamos a empezar aquí. Siguen entrando sus compañeros con API. Entonces, este capítulo inicial justamente es para que ustedes tengan idea de que la importancia de lo que tiene la histología dentro de lo que es la medicina. Y es vital justamente entender esto de la histología. ¿Por qué? Porque nos habla de la estructura y del funcionamiento a nivel microscópico de todos los tejidos. Entonces, la fisiología pues te habla del funcionamiento, pero a nivel macroscópico. En cambio, aquí te habla de una especie de fisiología, pero a nivel microscópico. Entonces, la importancia de este libro es que van a poder ustedes aprender una serie de conceptos que les van a ser de mucha utilidad cuando estén llevando fisiología el siguiente año, los que aprueben. Por si acaso, esta materia tranca 4 materias de segundo. Anatomía solo tranca 2, digamos. En cambio, histología tranca 4. Es la más importante que ustedes llevan de primero. No es anatomía como ustedes pensaban, no. Fíjense su pensum y van a ver que histología les cierra 4 materias de segundo. Anatomía solo les abre 2, por si acaso. ¿Sí? Entonces, esto de la histología se refiere justamente a estudiar la estructura microscópica de los tejidos, y para ello hay que ver la forma de obtener esos tejidos del cuerpo. Y entonces aquí el libro te da muchas formas de obtener tejidos. Puede ser a través de bisturí o agujas para puncionar órganos sólidos, hígado por ejemplo. En vez de hacer una cirugía, una abertura en todo el abdomen, puedes meter una aguja hacia el hígado
y en el interior de la aguja se recorta una porción de hígado. Y eso se extrae y se puede hacer las preparaciones correspondientes para verlas en microscopio. También se puede sacar esas muestras a través de endoscopios, sobre todo para el tracto digestivo. En el tracto digestivo, entonces, podemos meter los endoscopios, y esos endoscopios permiten, aparte de observar, permiten extraer porciones de tejido. Además de eso, podemos, a través de catéteres, que se pueden meter a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Son una especie de unas mangueritas de plástico, y esos catéteres, al meter por los vasos sanguíneos, también permitirían extraer algún tipo de tejido corporal. La ventaja de la histología es que te puede confirmar muchos diagnósticos que están en duda o en sospecha. Esa es la gran ventaja, de que a través de la anatomía patológica se puede saber exactamente qué es lo que estuvo pasando en ese órgano o en ese organismo. De ahí la importancia de la histología y de que ustedes puedan entender, más aún, como les había dicho, la importancia es de que la histología es la base para que aprendas fisiología. No es anatomía la base, es histología. Acá tenemos nosotros una especie de cuadrito de los tejidos que tenemos nosotros en el cuerpo. Y están los tejidos epiteliales, tejidos musculares, tejidos nerviosos, tejido conjuntivo. Y acá está un esquema de los instrumentos que se pueden utilizar para sacar las muestras correspondientes. Por ejemplo, para sacar una muestra de cerebro, bastará con hacer aquí un orificio en el cráneo y meter una aguja para poder extraer una porción en el interior de la aguja. O sea, la aguja sería como un sacabocado, ¿cierto? Metes una aguja que es más o menos gruesa en su interior, y en ese interior se va a quedar un fragmento del tejido, y eso es lo que se extrae, en vez de estar haciendo una cirugía que es muy riesgosa. Entonces, para hacer biopsias con agujas, tenemos acá toda esta lista de los órganos que podemos acceder a través de una biopsia con aguja. Ganglios, glándula mamaria, pulmón, pleura, hígado, riñón, hueso, testículo, músculo. Podemos sacar segmentos de estos tejidos a través de una biopsia con una aguja. Y eso entonces no significa mayor riesgo para el paciente, no es una cirugía en sí. Endoscopía, a través de esos, son una especie de unos tubos o unas mangueras que se pueden introducir y que permiten observar y además manipular adentro. Incluso saben ustedes que se pueden hacer cirugías a través de esta técnica de endoscopía. ¿Por qué? Porque puedes agarrar una aguja, costurar, cortar, sacar segmentos. O sea, es como si tuvieses las manos trabajando, pero extendiendo tus manos a través de esas pinzas que están en los endoscopios. Entonces, con estos endoscopios podemos entrar a toda la vía respiratoria, a la vía digestiva y a la vía urinaria, para poder sacar muestras y prepararlas para ser analizadas en el microscopio. O hay también cómo hacer biopsias, ¿no? Eso ya es abriendo piel y entrando a los tejidos diferentes para poder sacar una fracción del tejido. O también se puede hacer, cuando hablamos de mujeres y de problemas en útero, se puede hacer biopsias también mediante legrado. ¿Qué es la legra? Es un instrumento, una pinza, como una cuchara larga,
que en la parte final tiene un orificio para poder raspar la mucosa uterina y sacar fragmentos de mucosa para poder ser preparadas y observadas en el microscopio. Entonces, actualmente, bueno, como hay estos estudios histológicos, ya es una ciencia precisa. Lo que inicialmente era empírico, ahora sí es preciso. ¿Por qué? Porque a través de los estudios e investigaciones que se han ido haciendo con el microscopio, entonces ya se sabe exactamente cuáles son los cambios que existen en el tejido, cuál es lo normal y cuál es lo patológico. Entonces ya es una ciencia exacta que permite poder dar diagnósticos precisos. Normalmente el organismo funciona a través de las unidades básicas que son las células. Entonces, estas células, que son las unidades básicas, tienen una forma de clasificarse y actualmente se clasifican de acuerdo a su función. Vamos a ver acá entonces nuestra tablita donde vamos a encontrar la clasificación funcional moderna de las células, ¿no? Y aquí vamos a poner el grupo celular. Por ejemplo, hay células epiteliales, de sostén, contráctiles, nerviosas, germinales, sanguíneas, inmunitarias y productoras de hormonas. Entonces, todas estas células están formando parte de algún sector del organismo, que es lo que estamos viendo acá. Las epiteliales vamos a ver en el revestimiento del intestino, de los vasos sanguíneos, en la piel. Aquí está su función, es una barrera, también absorben el intestino, también secretan jugos digestivos en el intestino, y sus características especiales están acá citadas. Por ejemplo, en el hecho de que estas células epiteliales del intestino tienen que unirse por uniones llamadas estrechas. ¿Para qué? Como en el intestino están bacterias vivas que has consumido por falta de higiene, entonces no puede haber un espacio entre una célula y otra, porque por un espacio que existe entre las dos podría ingresar las bacterias. Entonces, en el tubo digestivo, la característica especial es de que el tejido, estas células están unidas con unas uniones muy estrechas entre sí, y por lo tanto no permiten que por la unión pueda ingresar ningún tipo de bacterias o gérmenes. Y así sucesivamente hay las células de sostén que están en los cartílagos, en los huesos, las células contráctiles que son el músculo, las células nerviosas que están en el cerebro, las células germinales como los espermatozoides o los óvulos, y las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, que vamos llevando, las células inmunitarias, como son los leucocitos que están en los ganglios, en el vaso, sobre todo los leucocitos llamados linfocitos o tejido linfoide, como está acá citado. Y las células productoras de hormonas, como las que tenemos en las tiroides, las suprarrenales, que van a permitir una serie de comunicaciones directas entre las células. ¿Está bien? Entonces, los tejidos ya son organizaciones en los cuales funcionan grupos de células, ¿no? Y hay tejidos llamados simples, como son, por ejemplo, las células que tienen grasa, y esas forman el tejido adiposo, que solamente está formado por estas células que contienen grasa. Pero hay otros tejidos que son complejos, como por ejemplo el tejido nervioso, donde además de tener el tejido nervioso las llamadas neuronas, que son un tipo de células, también existen otras células de sostén, se llaman astrocitos, otras células inmunitarias se llaman microglia, otras células epiteliales se llaman epéndimo. Entonces, aquí ya estamos viendo una diferencia. El tejido simple
tiene un solo tipo de célula, como por ejemplo acá el tejido adiposo tiene solamente los llamados adipocitos, pero en cambio los tejidos complejos, como el tejido nervioso, tienen varios tipos de células. En el ejemplo de acá del tejido nervioso, nuestros tipos de células son, además de las neuronas, que sería un tipo de células, hay otras células que se llaman astrocitos, hay otras que se llaman células inmunitarias como microglia, hay otras células del epéndimo. Entonces, como estamos viendo aquí, son varios tipos de células que se reúnen y forman los llamados tejidos complejos. Acá habla también del tejido conjuntivo, tejido conectivo, y está hablando justamente de las funciones altamente especializadas que tiene este tejido. Y acá tenemos entonces un esquema de cómo las células, cuando se agrupan, forman los tejidos, simples o compuestos, cuando son formados por diferentes grupos de células. Y esos tejidos luego forman los órganos, como por ejemplo acá está un riñón, y estos órganos ya forman los aparatos y sistemas, como es el aparato urinario o sistema urinario. Entonces, célula forma tejidos, tejidos forman órganos, y los órganos forman los aparatos y sistemas. La histología justamente tiene relaciones con todas las otras ciencias, de ahí su importancia, sobre todo con esto de lo que es la biología celular. También obviamente se va a relacionar con la anatomía, porque vamos a ver nosotros a nivel microscópico cómo es la conformación anatómica microscópica de las células o tejidos. Acá está lo que les decía, por ejemplo, esto es un fonen y esto es lo que nos está hablando de la parte clínica. ¿Cuál es la utilidad que tiene la histología ya siendo médico? Normalmente los otros libros que son de histología, como es el Ham, el Ross, no tienen esta riqueza de parte clínica. Y si ustedes recuerdan, en embriología también nosotros, más que los otros grupos, le damos importancia a lo que es la parte clínica, o sea, a lo que te va a servir con el paciente. Y por eso es que este libro yo lo estoy empleando, los otros docentes no ocupan este libro. Y la razón por la cual yo lo empleo es porque existe mucho de relacionamiento con lo que es la clínica, que vamos a ver en estos dibujitos donde está aquí un fonendoscopio. Esta histología, por ejemplo, en el diagnóstico de las enfermedades, es clave cuando hay dudas en el diagnóstico. Y acá te pone un caso clínico, entonces, ¿no? De un estudiante de 20 años que hizo una insuficiencia renal y no se podía saber la causa, ni con pruebas de análisis de sangre, ni con radiografías, ¿no? Entonces, el nefrólogo le va a extraer, ¿no?, una pieza de riñón con una aguja, saca una fracción de riñón, y con eso entonces se puede llevar al microscopio y poder observar cuáles son los problemas. Esa es la gran ventaja de la histología como ciencia que coadyuva en el diagnóstico. Y el diagnóstico es lo único importante de toda la medicina. Solo el diagnóstico importa. Lo demás lo podés conseguir con 2 pesos de mega en tu celular. Pero el diagnóstico no. Tenés que saber medicina y tenés que ser inteligente. Una vez que sabes y sos inteligente y tenés el diagnóstico, ya el tratamiento puedes buscar en tu celular, ¿no? Ahí está todo, los tratamientos, dosis, contraindicaciones, precio, nombre, por todo. Pero si no tienes diagnóstico, ¿qué tratamiento vas a buscar? ¿Por qué vas a buscar? Nada, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vos vas a aprender en estos 5 años, o 6, es para que aprendas a hacer diagnósticos. Ese es el médico que es médico. Los demás son cualquier cosa. Solo el que hace diagnóstico, ese es médico. Los demás son enfermeras, son dentistas, ¿qué serán?
¿no? Pero el médico es aquel que sabe hacer diagnóstico. Y es para eso que ustedes van a aprender y vamos a colaborarles justamente enseñándoles a pensar para hacer diagnósticos a través de esta materia que les toca llevar conmigo. Además de eso, esta histología, obviamente, como podemos ver nosotros, es esencial para ver lo que ocurre en el órgano enfermo. A través de la histología podemos detectar nosotros todos estos problemas que van a existir en los tejidos que están enfermos. Acá es el riñón de un enfermo con insuficiencia renal. ¿Y qué ha ocurrido? Destrucción de la arteriola eferente glomerular. ¿Qué se llama la enfermedad? Necrosis fibrinoide. Y aquí es lo que estamos viendo. Entonces ahí ya no hay donde perderse con estos estudios para hacer un diagnóstico preciso. A través de la clínica o de los laboratorios de sangre, esa cosa, no se podría llegar a estos diagnósticos tan precisos como se pueden hacer a través de la histología y la observación microscópica de los tejidos. Las técnicas que usamos en la histología es esto de la microscopía óptica. Hasta que no estén todos vacunados y no exista la autorización, los ayudantes hay que indicarles, de mi parte le van a decir que les vayan enseñando a través de los tutoriales que hay en YouTube, ¿ya? Que les vayan enseñando el manejo de los microscopios y que les vayan enseñando el reconocimiento de los diferentes tejidos. Sangre, o sea, tienen ustedes que saber cómo se ve un neutrófilo, cuál es linfocito, cuál es eosinófilo, etcétera, etcétera. Eso tienen que ir los ayudantes enseñándoles vía virtual, que sí se puede. Entonces, para esto de la microscopía óptica, generalmente nosotros necesitamos un pedazo de tejido, pero que esté metido en parafina. Cuando ustedes van al mercado y compran, hay unos pedazos de carne así que viene y que aquí adentro tiene su pedazo de hueso. ¿Qué se llama esa? Chuleta. Pero ustedes, si se fijan bien, tu mamá compra 1 kilo de chuleta y toditas las chuletas son igualitas. No hay una más grande, otra más chiquita. No, todas son igualitas. ¿Por qué? ¿Cómo han hecho los carniceros para cortar a todas las chuletas igualitas al mismo tamaño? ¿Un corte congelado? Eso, primero hacen que se endure la carne y estando dura la carne, entonces como si fuera madera, la meten a la máquina, a la sierra y los recorta y todas quedan igualitas. Eso es lo que se hace en histología. El tejido podés o congelarlo, ¿ya? O incluirlo en parafina. Parafina es una sustancia así como la vela, ¿no es cierto? Como las velas esas que llevan ustedes a la mamita que toca, eso es parafina. Se mete el tejido dentro de esa parafina, ¿para qué? Para que sea duro. Y cuando está duro, recién lo puedes cortar en láminas delgadas para que se pueda colocar en un porta, en un vidrio. Ahí se pone entonces el pedazo de tejido ya cortado y luego se lo tapa con otro vidrio más delgadito que es el cubre objeto. Y eso recién puede ser observado por el microscopio. Pero la clave primero es que tiene que estar duro el tejido. Para que esté duro, o se lo puede congelar, como hacen con las chuletas, o a través de una serie de pasos, incluirlo al tejido dentro de una sustancia que le dé esa firmeza para poder cortarse. Y justamente depende de esa firmeza
para poder cortar más delgadito. Y mientras más delgadito puedas cortar, mejor se puede ver. Esa es la ventaja de la microscopía con los microscopios electrónicos, donde meten el tejido no en parafina, sino en otras sustancias más duras, y como son más duras, le permite entonces cortar más delgadito todavía. Entonces, normalmente estos cortes en microscopio óptico pueden ser tan delgados hasta de 0,2 micras. Aunque normalmente cuando hacemos en parafina, generalmente salen de 0,6 micras para arriba. Entonces, acá les va a dar una pauta, que ya ustedes la leen, de cómo vamos a meter el tejido en la parafina. El primer paso, cuando sacan el tejido, es ponerla en una solución que se llama fijador o fijación, y eso es para que no se degenere el tejido, no se pudra, ¿no ves? Ese es un elemento fijador. Y después de ponerlo en un elemento fijador para que no se degrade o no se pudra el tejido, recién en un segundo paso se lo pone en este medio firme para poderlo cortar, que puede ser la parafina, en este caso que estamos hablando de la microscopía óptica. Entonces, normalmente el aparato para cortar se llama micrótomo, para cortar en forma o en segmentos microscópicos. ¿De cuánto más o menos? Son entre 5 a 8 micras lo que corta normalmente el micrótomo, ¿ya? Y luego esto que estaba ya en la parafina, ya hemos cortado, lo ponemos encima de un llamado portaobjeto. ¿El portaobjeto qué es? Es un vidrio, les he dicho, en el cual se puede depositar el tejido que está en parafina. Después de eso, hay que sacarla a la parafina. Este es el paso 3, ponerlo en el portaobjeto. Después se saca la parafina, que es el paso 4, a través de un disolvente orgánico. Se le pone un disolvente orgánico a esta parafina. Después de sacar la parafina con un disolvente orgánico, una sustancia, el siguiente paso es rehidratar. Ese es el paso 5, en el cual se va metiendo diluciones de alcohol y agua. Y recién después de que has sacado la parafina, lo has rehidratado con alcohol y agua, recién el sexto paso es pintarlo al tejido. Se tiñe con cualquiera de las tinciones que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, esas son la serie de pasos que se siguen para poder preparar un tejido y este pueda ser observado en el microscopio. Más o menos 24 horas es lo que se necesita para hacerlo todos estos pasos cuando estamos haciendo una inclusión en parafina para este estudio histológico. Y además, como habíamos dicho, hay a veces necesidades de usar tejidos frescos, que no le hayamos puesto ninguna sustancia de fijación, nada, sino que esté así fresquito por el apuro que se tiene de tener un diagnóstico. Eso ocurre, por ejemplo, cuando están operando pacientes con cáncer, y entonces en el quirófano sacan un pedazo de ese tejido, de ese tumor, y tienen que sacar del extremo
donde el cirujano dice, parece que aquí ya está sanito, pero como el ojo del cirujano no puede ver microscópicamente, entonces saca un pedazo de lo que ya el cirujano cree que está sanito y eso lo manda a el estudio microscópico. Pero como no puede estar 24 horas por el cirujano y esperando con el paciente abierto, entonces se usan estos llamados cortes mediante congelación, o cortes congelados. Y ahí se los congela ¿con qué? Con sustancias como el nitrógeno líquido que hace que baje la temperatura a menos 50, menos 170 grados centígrados. ¿Ya? Y con eso entonces rápidamente se puede cortar en segmentos de 5 a 10 micras. Y de esa forma entonces estos cortes congelados nos pueden permitir identificar tejidos rápidamente para darle inmediatamente el resultado al cirujano y decirle, ya está bien, todo el tejido está sanito. O decirle, no, todavía es tejido con cáncer, entonces corte más allá. ¿Es cierto? Entonces, cuando hay así una sospecha, un tumor, corta al cirujano y manda de ese extremo para que a través de ese estudio de un corte congelado rápido pueda venir el diagnóstico del médico que está haciendo la anatomía patológica y le indique que si ya el tejido que le mostraron está normal o todavía tiene células con cáncer y hay que seguir cortando más allá. Eso es lo que está acá diciendo, ¿no? Un diagnóstico urgente ante la sospecha de un tumor, mientras el paciente está todavía en el quirófano. Entonces, eso le lleva poco tiempo, ¿no? Unos 5 minutos más o menos, para que pueda tener un diagnóstico más preciso y el cirujano pueda hacer las cosas mejor. Acá tenemos entonces, el libro nos sigue mostrando los pasos que hay para la inclusión en parafina. Que ustedes lo van a ir leyendo y esto es parte de la práctica para que el ayudante les haga un esquema de todos estos pasos de los que yo les estoy haciendo una introducción, pero ya el ayudante le van a decir que les dé estos pasos ordenados y organizados de cómo se hace la preparación de un tejido para que pueda verse el microscopio. Uno de los pasos, como hemos dicho, después de realizar el corte, mejor dicho, después de obtener la muestra, es la inclusión en parafina. ¿Y esto es para qué? Para darle consistencia y se pueda cortar. Y lo bueno es que es bastante barato el método, sencillo, y puede hacerse a través de un mecanismo automático. Primero le ponemos, para que no se degenere, lo que hemos dicho, una sustancia fijadora. En este caso está indicándonos el formol. Después de que le hemos puesto la fijación con formol, hay que deshidratarla a la pieza. ¿A través de qué? Le vamos a poner soluciones alcohólicas al 60%, 70%, 90%, al 100%. Y con eso el alcohol saca toda el agua. Y una vez que ya no hay agua y solo está en alcohol, entonces recién es lo que se puede poner la parafina. Y ahí entonces la parafina ingresa donde antes estaba el agua y el alcohol. A esas partes que tenían agua y alcohol, ahí entra la parafina y eso le da la dureza al tejido. Esa es la ventaja de hacer esto. Normalmente, para que esté sólida, tiene que estar la parafina en una temperatura adecuada, ¿no? Porque si está muy caluroso el ambiente, pues la parafina esa se derrite y no se pone sólida, ¿no? Entonces, cuando ya está el material en la parafina, hay que hacer que enfríe para que se vuelva sólida la parafina. Y de esa forma entonces permite que se puedan hacer los cortes que hemos dicho entre 2 a 7 micras sin que se deforme
la estructura celular ni la arquitectura, porque si no tuviera ese soporte de la parafina, si esta es una célula, ¿ya? Y si no estuviera la parafina en los diferentes lugares, la célula entonces al cortarla no va a quedar así como célula, sino se haría así la célula, ¿no? Se va a aplanar y no vamos a poder ver nada. Entonces, habiendo esta inclusión en parafina, esa parafina que ocupa los lugares donde antes estaba el agua, le da entonces esa firmeza al tejido para poder cortarse. Entonces, estos son los pasos uno de los pasos que los ayudantes les van a ir dando a ustedes en las técnicas de inclusión en parafina. Ya explíquenle al ayudante que estamos en histología y que empiecen a darles manejo del microscopio y además preparación de las muestras para el microscopio. Ahí van a estar ustedes viendo todos estos pasos y yo les voy a tomar el examen práctico de estas cosas que les tienen que enseñar los ayudantes. De todos modos, está también acá en el libro, por si el ayudante no es muy bueno para enseñar, igual ustedes pueden encontrar acá en el libro todo lo correspondiente a estos pasos. Los otros libros tienen más detallados los pasos, ¿ya? El HAM, por ejemplo, tiene 10 hojas, está todo esto. Si quieren, ustedes pueden leer también del HAM. ¿Ya? Este libro a mí me gusta por lo que tiene la parte clínica, pero en las otras cosas no tiene tanta teoría. Entonces la teoría la pueden sacar del HAM por los dibujos, los esquemas del ROS, que tiene muchas mejores fotografías. Pero este libro, el Stevens, tiene la parte clínica y eso es lo importante para el médico. Falta menos de un minuto, ya tu mamá está esperándote con tu API. Vayan a tomar un ratito y enseguida retornamos para continuar con esta clase de histología. Vayan, jóvenes, a tomar